Hola, buenas tardes a todos. Hoy desde el proyecto Yo Cambio el Mundo tenemos el placer de entrevistar a Ginés y Eloy, fundadores de Mercado Cero. Mercado Cero es un mercado de comida fresca, local y justa. Hola, buenas tardes, Ginés y Eloy. Buenas Buenas. tardes. Gracias por concedernos esta entrevista y para hablar sobre Mercado Cero, y vamos a empezar con las preguntas. Lo primero, vamos a presentarme quiénes sois y qué habéis hecho. Vale, si quieres empiezo yo. Bueno, yo soy Eloy Semperé. Yo actualmente soy terapeuta, soy fisioterapeuta y nutricionista y también, bueno, soy técnico superior en dirección de cocina. Aunque actualmente me desarrollo en el campo de la salud, digamos que he estado años trabajando tanto en la parte de gastronomía, tanto a nivel de innovación como también en industria alimentaria. Y bueno, digamos que somos de Elche ambos y nos hemos criado o hemos crecido en un entorno bastante rural, ya que venimos de familia de agricultores y bueno, eso tiene que ver bastante con el desarrollo posterior de Mercado Cero. Vale. Y yo soy Ginés Valverde, soy estudiante de arquitectura y una de mis pasiones es aplicar la arquitectura al entorno más social. Y como bien dice mi compañero Eloy, los dos pertenecemos a un entorno, digamos, bastante agrícola, porque nuestros abuelos y nuestra familia pues, siempre se ha dedicado más o menos en ese entorno. Y yo, por ejemplo, pertenezco también a una organización que se llama Huerta Bizarra, que es un conjunto de diseñadores y arquitectos que intentan poner en valor pues, el entorno de Huerta en Murcia. Y hemos hecho pues, una serie de proyectos que también pues, nos dan pie a nuestra idea posterior de generar este proyecto de Mercado Cero. ¿Y cómo surgió la idea de lanzar Mercado Cero? Pues como te iba diciendo, como por ejemplo mi compañero que está muy dentro del mundo de la alimentación, porque siempre ha sido su pasión desde pequeño, y digamos mi afán por conseguir que a nivel de sociedad pues seamos un poquito mejores con las pequeñas intervenciones que podamos hacer, pues tuvimos la idea de desarrollar un proyecto que fuese enfocado a la educación, digamos, de la ciudadanía en torno al mundo de la alimentación para que esta pues, sea la más adecuada, porque a día de hoy pues, se desconoce bastante de dónde proceden los productos, qué es lo que comemos, porque estamos acostumbrados pues, a comprar prácticamente en el supermercado y pues eso tiene unas desventajas y pues nosotros queremos poner eso, digamos, sobre la mesa. Y con la unión de un montón de ideas que tenían que ver pues, con sostenibilidad a nivel de pues, utilizar menos plásticos o utilizar la alimentación de cercanía, pues nos pusimos a indagar un poco y vimos que realmente el principal problema que había es que este tipo de alimentos no tienen tanta visibilidad como puede ser pues, yo qué sé, la cesta de la compra que puedas comprar en tu supermercado cercano, porque prácticamente lo puedes comprar todo allí. Y entonces, visto que todos estos productos que queremos nosotros defender tienen esa desventaja, pusimos en marcha la plataforma de Mercado Cero, que lo que intenta hacer pues, es relacionar a los pequeños productores o comercios locales pequeños que compren sus productos digamos, a pequeños productores y relacionarlos con los clientes para darles así pues, un pequeño empujón para ayudarles y digamos, en relación con todo el proyecto, pues crear un entorno, digamos, más saludable a nivel alimentario para la sociedad. Bueno, ya se explica un poquito en qué consiste, pero así para entrar un poco más en detalle, ¿en qué consiste exactamente vuestro servicio de mercado digital? Vale. En sí, el servicio de Mercado Cero lo que hace es simplemente crear un nexo, una plataforma que pues, ayude a estos pequeños comerciantes o productores a llegar a más gente y poder llegar a vender sus productos y poner en valor todo lo que es la alimentación de calidad, productos de cercanía y cuáles son las ventajas de estos. Cada vez se está hablando más de la alimentación ecológica, pero para la gente que aún no esté muy introducida en este tema, ¿qué es un alimento ecológico? Vale, sí, creo que tengo algo que explicar un poquito al respecto. Lo primero, como hemos comentado también un poco en la página, al final el término ecológico no es nada más que una etiqueta que le ponemos a un producto, ¿vale? Realmente estos son productos
que cumplen con unos estándares y avalados por asociaciones que dan este etiquetado y que por lo tanto se los imponemos a estos alimentos. Aquí haría dos distinciones. Lo primero serían productos vegetales ecológicos y después productos animales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los productos vegetales ecológicos quieren decir que han utilizado una serie de fitosanitarios, ¿vale?, que están aprobados por estas asociaciones y por lo tanto les permiten poner esta etiqueta. ¿Que un producto vegetal sea ecológico quiere decir que sea mejor o peor? No tiene por qué. Me explico. Cuando nosotros realizamos un cultivo, en la tierra quedan depositadas residuos de los fitosanitarios que se han ido utilizando durante años. Por lo tanto, si tú consumes un producto ecológico, quiere decir que ha llevado una serie de fitosanitarios concretos, pero quiere decir que no tiene por qué anteriormente esa tierra haya sido siempre cultivada de forma ecológica o de forma natural, sin ningún tipo de fertilizante. Por otro lado, en la parte animal, sí que puede ser más interesante consumir alimentos ecológicos, ya que nos indica que posiblemente pues estos animales han vivido en libertad o la alimentación ha sido más óptima, ¿vale? Esto nos indica pues, bueno, que generalmente los residuos o toxinas que puede tener el animal que estén o que no estén. Igualmente sí que hay que decir que una alimentación ecológica no quiere decir que sea una alimentación saludable, o que un producto ecológico no quiere decir que sea saludable. Por ejemplo, podemos encontrar tanto en supermercados como en tiendas productos procesados ecológicos. Y estos, pues, al final, la base, aunque sean ecológicos, aunque lleven esta etiqueta, no quiere decir que sean mejor, ni que sean más sostenibles, ni que sean más apropiados para el ser humano. Y después, por otro lado, podríamos encontrar también productos o alimentos que digamos que son de kilómetro cero, que son locales, que son de temporada, ¿vale?, que no llevan la etiqueta de ecológico. Cada vez encontramos más zonas de cultivo pues, que son, digamos, individuales o son de personas propias, o sea, que no comercializan, y estos productos no son ecológicos, no llevan esa etiqueta, pero realmente sí que son óptimos, son bastante apropiados, son respetuosos con el medio ambiente y en cuanto a nivel nutritivo son mucho más altos que pueden ser, por ejemplo, otro producto que a lo mejor lleva la etiqueta ecológica. Al final, un poquito resumiendo, el ecológico es una etiqueta que se le ha ido poniendo a los productos en parte para comercializarlos y esto no quiere decir que consumir productos ecológicos siempre sea lo mejor. Muy bien, pues yo creo que más o menos ha quedado claro para la gente que todavía está un poco despistada. Y volviendo un poco al tema de vuestro servicio de mercado digital, ¿cuál es el perfil del vendedor que forma parte de Mercado Cero? Vale, en sí, la plataforma de Mercado Cero acepta a los comercios que trabajen con productos de cercanía o bien que sean, ¿cómo lo dirías tú? Al final lo que nosotros buscamos en las personas que puedan entrar a Mercado Cero son varias cosas. Como hemos explicado, Mercado Cero nace de un conjunto de ideas de primero tener una accesibilidad de productos locales y de temporada a personas que los quieran. Es decir, hoy en día, por ejemplo, es muy fácil ir al supermercado y consumir algún vegetal o consumir algún alimento, ¿vale? Sobre todo hablamos de materias primas, pero que realmente no se ha producido en la zona. Y en cambio es muy difícil, a lo mejor, conseguir un producto de la zona que esté producido ahí y que sea de temporada. Entonces, un poco lo que buscamos es que estos proveedores o que estas personas que comercialicen los productos dentro del Mercado Cero trabajen sobre todo con productos locales y que sean de temporadas. Entonces, los criterios realmente que nosotros buscamos sean personas en las que todos sus productos, o la mayoría al menos, y si no es algo que nosotros intentamos hacer una pequeña distinción, que sean locales y que sean de temporada. A pesar de que el tema de localidad es un poco ambiguo, ¿no? Siempre intentamos determinar si un producto es de la misma provincia, de la misma comunidad autónoma, o es por lo menos que sea nacional. Esto sí que lo buscamos. Claro. Como decimos, sobre todo que sea de temporada. Entonces, claro, si nosotros tenemos productos que en ocasiones no son de temporada, también lo que buscamos es un poco esta distinción, que la persona cuando compre sepa realmente qué está comprando. Esto es complicado porque hay veces que una misma tienda tiene productos que sí que son de temporada, otros que no, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es principalmente eso, personas que trabajen con este tipo. Básicamente, Mercado Cero nace de la idea de eso, hacer tiendas locales, pues es un mercado igualmente, pero de forma digital.
Claro, también dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Hay alimentos que son más perecederos, que sí que pues prima más que sea de cercanía para que se consuma lo más pronto posible, y otros como a lo mejor las legumbres que tienen yo qué sé, pueden durar mucho más, pues sí que podrían pertenecer de unas distancias un poco más largas. Pero más o menos esos son los perfiles de vendedores que podrían acceder al proyecto. Muy bien. ¿Y por qué es importante tener una buena información nutricional de los alimentos que consumimos? Vale, aquí hay que entender que cuando nosotros consumimos un alimento, sobre todo como hemos dicho, basándonos en materias primas, es importante saber de dónde vienen, porque dependiendo de cómo ha sido tratado este animal, en caso de que haya sido un producto de origen animal o un vegetal, va a contener, uno, mayor o menor cantidad de nutrientes y dos, sobre todo, mayor o menor cantidad de tóxicos. Al final es importante que tengamos en cuenta que lo que nosotros comemos lo depositamos en nuestro organismo. Y a nivel de salud, hay muchas enfermedades que a lo mejor a corto plazo no son visibles con la alimentación, pero a largo plazo sí. Aquí es donde entra sobre todo a jugar, como he comentado, mucha cantidad de tóxicos que pueden contener alimentos, tanto de materias primas como ya a nivel procesado ya muchísimo más. Entonces, en ese aspecto, la parte de salud es muy importante. Y luego, en la parte de medio ambiente, sostenibilidad, también es importante saber de dónde vienen los productos que estamos comiendo. Al final tampoco va a tener el mismo impacto medioambiental un producto viene fuera de la misma región o del mismo país a un producto que está criado o producido a lo mejor 20 o 30 kilómetros. Al final, las condiciones de transporte e incluso conservación de este alimento, que va a tener que ser transportada y que al final necesitamos unos recursos, ya sea de plásticos o de envasados, como un recurso de transporte, pues va a tener una implicación tanto, como ya comento, a nivel social y medioambiental, y después a nivel personal, digamos que las propiedades de salud que tiene un producto son diferentes a las que puede tener otro. Por ejemplo, en el blog comentamos el tema de los huevos, ¿no? de la numeración, y creo que es un buen ejemplo para entender de que no es lo mismo una gallina que ha estado criada en una jaula, que ha estado estabulada y que la alimentación ha sido a base de piensos, a un animal que ha estado criado en libertad. Al final, tanto el estrés que ese animal ha sufrido como la alimentación que ese animal ha tenido va a repercutir en la calidad del producto. Y después esto nosotros lo vamos a ingerir. O sea, todas las toxinas, todo el estrés que ha tenido ese animal pueden verse repercutidos en nosotros mismos, en nuestro organismo. Y es algo que a corto plazo es un poco complicado, pero a largo plazo se ven repercusiones. Pues sí, la verdad que en nuestra salud lo notaríamos bastante. ¿Y cómo podemos ahorrar en el supermercado? ¿Qué tips nos podéis dar para hacer una lista de la compra eficiente? Vale. Lo primero a tener en cuenta en esto es que para nosotros tener digamos, un buen stock en nuestra nevera, a la hora de plantearnos hacer este cambio hacia mejor y poder tener una gestión de la alimentación en casa de la manera más óptima, es primero observar cuáles son la serie de alimentos que tenemos en nuestra nevera o en nuestra despensa. Si alguno de estos alimentos no lo vamos a utilizar muy pronto, pues podríamos plantearnos el incluso congelarlo. Si no se encuentra en las condiciones adecuadas, pues obviamente habría que deshacerse de estos. Si se pueden compostar, pues se compostarían, y si no, pues ya encontraríamos la mejor manera de deshacernos de estos. Una vez viendo cuáles son todos los alimentos que tenemos, sería organizarnos estructuralmente una dieta a lo largo de la semana o de 2 semanas, para así ver cuál es la cantidad de alimentos que necesitamos y tampoco digo a nivel de decir vamos a utilizar tantos gramos de tal, pero más o menos tenerlo lo más medido posible para intentar hacer una compra excesiva. Por ejemplo, existen alimentos pues, que duran mucho más tiempo y que sí que podemos tener un stock un poquito más grande. Y bueno, el objetivo de tener esta planificación es poder generar un stock en tu casa en el cual que tú sepas que si, por ejemplo, sé que a la semana uso 250 gramos de garbanzos o medio kilo. Si tengo 1 kilo en la nevera, si gasto la mitad, pues debería de apuntarlo ya para hacer la siguiente compra. Y de esta manera, al tenerlo todo mucho más, digamos, clasificado,
pues evitamos hacer compras innecesarias. O sea, también me refiero a que en esta lista de la compra, pues debemos de plantear de que, por ejemplo, si un sábado tenemos una comida en casa y sabemos que vamos a gastar más alimentos o vamos a necesitar unos entrantes, pues eso ya también plantearlo. No llegar al supermercado sin la lista o sin un plan y empezar a conseguir pues, alimentos que realmente pues, no es lo que queremos o no está bien planteado en nuestro plan de compra. Y una vez que ya hemos comprado esos alimentos y bueno, los tenemos en el frigorífico, ¿cómo podemos hacer un uso responsable de ellos y no desperdiciar tanta comida? Vale. Teniendo en cuenta el punto anterior, si hacemos un planning lo más eficaz posible, pues seguramente no, o sea, lleguemos a incluso no necesitar utilizar alguno de estos tips. Pero bueno, son cosas muy básicas que a día de hoy pues no se implementan tanto, sobre todo a lo mejor en gente más joven, porque ya ha vivido de una manera un poco de la comida, digamos, un poco más rápida, ¿no? Y a lo mejor si tenemos ciertas verduras en la nevera y vemos que ya no, digamos que ya no están en óptimas condiciones, pues a lo mejor pues no dudamos en tirarlas, pero seguramente hay mucha gente que no conozca pues las distintas formas de cocinar los alimentos y de cómo estos pueden ser aprovechados, ya sea pues la típica pues comida de aprovechamiento donde pues seleccionas unas cuantas verduras que te sobren y pues puedes realizar alguna crema o incluso pues cuando los alimentos como ya sea a lo mejor carne y pescado los puedes llegar a congelar y tener pues todo eso digamos bien catalogado para tú utilizarlo de la manera más óptima posible sin que tengas un excedente digamos de grandes cantidades. Sí, añadiendo un poco a lo que ha dicho Ginés, como resumen, digamos que lo más importante a la hora de hacer un aprovechamiento sería ver qué tenemos y qué podemos utilizarlo para cocinar lo antes posible. Al final es muchas veces cosas que se han hecho de forma tradicional y es simplemente hacer primero un vistazo a la nevera, ver qué nos queda antes de ir a comprar, utilizarlo, tener un buen planteamiento de menú sobre todo, hacer la lista de la compra respecto a este menú e intentar hacer simplemente esto, ¿vale? No salirnos un poquito de ahí, ya que muchas veces, como dice Ginés, ahí vienen los por si acaso, los peros, y ahí es donde entran, digamos, a lo mejor a comprar sobre todo muchos productos que no necesitamos o que al final acabamos tirándolos porque se acaban poniendo malos en el fondo de la nevera. Y esto también podríamos extrapolarlo un poco a otras zonas, tanto despensa como congelador. Intentar siempre vaciar. Claro, también hay que tener en cuenta que este planning pues no vale siempre el mismo. O sea, los productos van cambiando con la época y pues siempre estaría bien que cada 2 semanas o así pues nos replanteemos realmente si hay algunos productos que se encuentran de temporada que puedan encontrarse a un precio pues más atractivo, pues ir intercambiándolos por otros en nuestra lista de la compra. ¿Y por qué es importante llevar una alimentación saludable? Vale, aquí me gustaría comentar algunos puntos, pero sobre todo, como he explicado antes, es importante que entendamos que la alimentación nos implica en varios aspectos de nuestro cuerpo, tanto a cómo funcionamos por dentro, a cómo nos encontramos emocionalmente, cognitivamente, a cómo nos regula de protegernos contra diferentes enfermedades. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la alimentación no tiene una implicación solamente en nosotros y en nuestro peso, sino, por ejemplo, modifica la flora intestinal o la microbiota, que ahora también está bastante de moda. Y hay que saber que nosotros necesitamos mucha cantidad de nutrientes para nutrir no solamente nuestro organismo, sino también estas bacterias que viven con nosotros y que a la vez nos protegen. Y por otro lado, como ya he adelantado un poquito, el hecho de tener unas necesidades nutricionales, y aunque a veces a corto plazo no sean vistas algunas enfermedades o algunas patologías, cada vez se sabe más que hay enfermedades que se desarrollan a largo plazo debido a la alimentación, como pueden ser algunos tipos de cáncer, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Y así que es tanto importante a nivel de protección para nosotros, para proteger nuestro organismo, nuestro sistema inmune, como para tener una buena cantidad de nutrientes y una buena función del organismo. Y un poquito también comentar que de forma indirecta
el llevar una buena alimentación e incluso una alimentación sostenible también nos implica un poco a nivel medioambiental, ya que para nuestra salud también muchos problemas que ocurren pues debido a este impacto que está habiendo de aumento de contaminantes en el medio ambiente. Entonces, yo creo que no deberíamos replantearnos únicamente la alimentación como lo que comemos, sino también cómo a través de otros aspectos nos pueden ayudar, sobre todo a nivel de medio ambiente. Y al hilo un poco de lo que estás comentando, ¿qué creéis que está ocurriendo en la sociedad actual respecto a la alimentación? ¿La gente se alimenta mal? Sí, yo creo que más que alimentarse mal, que es una de las cosas que están ocurriendo, no alimentarse mal únicamente, ¿vale? Hay que especificar un par de cosas, como el hecho de comer más comidas procesadas, más comida real, llevar una dieta más equilibrada o más nutritiva, sino también lo que queremos un poquito explicar a la gente es que al final la alimentación también es un poco todo el proceso que conlleva. O sea, al final que nosotros comamos un producto que está envuelto en plástico, también va a tener un impacto diferente que si ese mismo producto no está envuelto en plástico. Al final se sabe que estos tipos de envases pueden contaminar el producto y que esto después al final acaba dentro de nosotros. Entonces vivimos en una sociedad en la que, aunque sea sano, buscamos lo rápido, buscamos productos que estén ya preparados, comidas que estén ya hechas. Esto al final también conlleva problemas, como he explicado. O sea, tanto a nivel de salud, porque estás ingiriendo parte de los plásticos y los materiales y envases que llevan ese producto, como luego, por otro lado, todo el impacto que estás creando. Entonces creo que vivimos en una sociedad que además de alimentarse parcialmente mal, que cada vez creo que esto la gente joven sobre todo lo está intentando introducir un poco más en sus vidas, es también el hecho de que buscamos cosas rápidas, de que no pensamos la repercusión que puede tener a largo plazo el hecho de a lo mejor consumir lechugas o algún tipo de producto que venga envasado en plásticos, cuando realmente no es necesario y además es que es contraproducente para nosotros. ¿Y cómo crees que podemos hacer para solucionar esto? Yo creo que lo que ha de hacerse, al igual que lo que intentamos hacer en Mercado Cero con nuestra rama más de, digamos, de docencia y de visibilidad, o con el mismo proyecto que hacéis vosotros, que es que pues, a través de la pequeña ayuda que podamos aportar pues, a un grupo de gente, pues intentemos educar un poco a la sociedad en torno a ciertos temas. Como por ejemplo, mi compañero dice que, bueno, al ser su especialidad, la nutrición, pues creemos que sería muy importante y también como deber nuestro intentar exponer a la sociedad cuál es la situación y por qué estamos cometiendo algunos errores y cuál es la mejor manera de solventarlos. Sí. Me gustaría añadir también que creemos que a la sociedad hoy en día a lo mejor tenemos mucha capacidad de recursos a nuestro alcance, pero no sabemos en todo, yo creo que sobre todo las personas más jóvenes no sabemos a lo mejor un poco cómo optimizar esta capacidad de tener recursos. Y al final es eso, nuestro papel un poco entre comillas como en divulgación, llamarlo como quieras, es un poco acercar estas opciones, estas posibilidades, hacerle ver a la gente de que realmente llevar un tipo de vida más saludable, más friendly con el medio ambiente, es simplemente conocerlo, realmente no es tan difícil como parece. ¿Y por qué es importante empezar a consumir menos plástico? ¿Creéis que es perjudicial para la salud consumir frutas y verduras envasadas en plástico? Lo primero, el tener una gestión del plástico a nivel de una sociedad globalizada es algo que a día de hoy se ve que es un gran problema a nivel global. O sea, el cómo la creación de los plásticos y el ciclo, me gusta pensarlo como la escena del soldadito de plomo que recorre todo el ciclo del agua y acaba en el estómago de un pez. Y al final ese pez pues acaba en la mesa, ¿no? Y pues con el plástico pasa igual. Es que realmente no somos conscientes de la cantidad de plástico que generamos en conjunto como sociedad. A lo mejor en casa cocinamos algo que viene envasado o simplemente te das cuenta de que a lo mejor para realizar una comida estás gastando
40 gramos de plástico, pero claro, eso solo de una persona. Todo en conjunto al final se crea una bola enorme que pues al final pues se está viendo que muchos de los ecosistemas naturales que existen están siendo pues eh, invadidos por este plástico excedente que no sabemos dónde colocar. Y entonces lo que sucede es que al final pues eso también acaba en nuestros alimentos y no solo por eso, simplemente porque estamos eliminando completamente muchos ecosistemas y estamos viendo a ver cuál es el mundo que se nos va a quedar en un futuro para nosotros o para los que vengan detrás. Y también, no sé qué, esa gestión del plástico es muy importante y ha de plantearse también. Por eso, siempre que tengamos opciones a la hora de utilizar pues, cualquier utensilio, como ya sea pues, eliminar envases de plástico completamente absurdos, que en los últimos años hemos visto como, por ejemplo, naranjas sin piel han sido envueltas en plástico porque para conservación, cuando la mejor conservación de un mismo alimento es la misma piel que evolutivamente ha sido la que le ha protegido, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y también, como decía mi compañero, el hecho de que un producto esté envuelto en plástico, en un corto plazo puede parecer que es completamente inofensivo, porque estamos directamente nuestras vidas están envueltas en plástico y no nos parece como ese gran enemigo, pero en realidad a largo plazo esos plásticos pueden llegar a tener migraciones en los alimentos y que al final todo eso se deposite en nuestro organismo. Ya sea como, por ejemplo, el típico tupper de plástico, que a lo mejor si lo tenemos en frío, pues puede ser un poquito más, bueno, puede ser un poco más seguro para nosotros, pero lo típico de recalentar alimentos en recipientes de plástico aumenta muchísimo la capacidad que tiene el plástico para migrar a esos alimentos y por eso deberíamos de ser mucho más conscientes con esto. Pues sí, la verdad ya es hora de que la gente se dé cuenta de que hay que eliminar el plástico de nuestras vidas en todos sus formatos, porque en todos sus formatos es malo y perjudicial para nosotros y al final es un elemento que tarda muchísimos años en degradarse. ¿Y hacia dónde se encamina el futuro de Mercado Cero? ¿Tenéis algún otro proyecto en mente? Pues de momento estamos teniendo un poquito más, o sea, en nuestro impacto de tiempo últimamente le estamos dando un poquito más de fuerza hacia esa parte más de visibilidad, de docencia o de divulgación. Sí. Y también estamos intentando mejorar nuestro servicio para dar, digamos, un mejor servicio a la gente que pueda comprar, pero también a los mismos vendedores, para que digamos que las personas que accedan a la plataforma pues encuentren los productos que están más cercanos a ellos y pues así que sea de la forma más óptima posible para que trabajemos todos juntos. Así como próximos objetivos o futuros proyectos, nos gustaría crear como una parte del proyecto que se dedicase a concienciar o a dar pequeñas charlas, a lo mejor en colegios o a gente joven o a cualquier tipo de persona, para educarles en lo que es una vida con una alimentación saludable y cómo uno debe, porque claro, como te comentaba antes, es muy fácil que yo comente que hay que hacerse una lista de la compra, digamos, correcta, pero no todo el mundo sabe cuáles son los alimentos que debe incluir en su lista de la compra. ¿Tienes algo que aportar? Sí, bueno, en resumen, al final, como ha dicho Ginés, lo que intentamos hacer es un poquito pivotarlo hacia una parte más de divulgación, sobre todo en estos momentos, que estamos todavía con un poquito el proyecto en modo demo a nivel de comercio, sobre todo porque lo que queremos es al final instalar un poquito estos conocimientos que tenemos, ¿no?, en la gente y hacerles ver que realmente es un poco más sencillo de lo que todo parece y que realmente sí que tiene una repercusión tanto en el contexto como en nosotros mismos. Entonces, bueno, ahora mismo estamos centrados un poquito más en crear un poco de contenido, dar un poco de visibilidad a estos conceptos, ¿no? Pero sí que nos gustaría en un futuro realizar sobre todo algún taller en centros educativos que
personalmente creemos que es algo muy, muy beneficioso, ya que al final las futuras generaciones pueden tener una gran implicación tanto en la salud del resto de personas como en el medio ambiente. Así que esperamos poder tener la oportunidad ahora mismo de hacer algún taller presencial o hacer algún tipo de charla. Pues os deseo mucha suerte con vuestro proyecto, que podáis llevar adelante estos talleres que tenéis pensados y que siga para adelante y nada, y concienciar a la gente de comer más saludable y de un comercio más justo y más cercano. Y nada, por mi parte hemos terminado la entrevista. Si tienes alguna cosita más que añadir. Yo por mí está todo dicho. Por mi parte, Laura, pues muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros de vuestro proyecto. La verdad es que me parece, yo personalmente no os conocía antes y me parece un proyecto muy chulo porque además, por lo que he visto, acogéis diferentes campos y creo que cada vez es algo que sí que es más accesible y que realmente no se hace todo lo que debiera, el intentar integrar diferentes variables de la vida que al final es lo que somos personas. Así que nada, te agradezco tanto que nos hayas invitado aquí como todo el proyecto que lleváis, que la verdad es que me parece muy chulo. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias. Hasta luego. Sí.